en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre Todopoderoso y Eterno, te damos gracias, Padre Santo, por esta nueva noche. Te pedimos, Señor Dios Todopoderoso, que bendigas el lugar donde estamos hoy reunidos y bendigas a todas las personas que viven en este hogar, Señor. También te damos gracias, Señor, por una semana más en que pudimos trabajar, en que pudimos vivir, en que pudimos servirte, Señor, y pudimos pasar tiempo con nuestra familia. Te rogamos, Todopoderoso, porque perdones todos nuestros pecados, todas nuestras ofensas y todo aquello, Señor, que hemos hecho mal delante de ti. Te pedimos, Padre Santo, que a través de la sangre de tu amado Hijo Jesucristo y a través de la Santa Eucaristía podamos alcanzar tu perdón, Señor, y podamos ser llenados con tu gracia. Bendice a cada enfermito de la comunidad. Bendice, Señor, también a Colombia, al Atlántico y a Puerto Colombia. Permite, Señor, que la paz, la seguridad y la convivencia se desarrollen según tu voluntad. En tus manos colocamos, Señor, todos nuestros proyectos. Y en esta noche queremos pedirte que nos ilumines, que nos bendigas y que siempre nos ayudes a entender tu palabra y a comprender tu verdad. A ti también, Madre Santa, te pedimos que nos ilumines. También que nos acompañes esta noche junto con los santos arcángeles, que también solicitamos su presencia y protección. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, en esta noche vamos nosotros a estudiar el capítulo número 33 del libro de Números. El libro de Números. Dice, la ruta de los israelitas. Estas son las etapas del viaje que hicieron los israelitas cuando salieron de Egipto en formación militar, guiados por Moisés y Aarón. Moisés iba anotando los nombres de los lugares de donde salían, etapa por etapa, según se lo ordenaba el Señor. Estas son las etapas con sus puntos de partida. Los israelitas salieron de Ramsés el día 15 del primer mes del año, al día siguiente de la celebración de la Pascua. Salieron con gran poder y a la vista de todos los egipcios, mientras los egipcios estaban enterrando a todos sus hijos mayores, pues el Señor los había hecho morir, con lo cual había dictado sentencia contra sus dioses. Los israelitas salieron de Ramsés y acamparon en Sucot. Salieron de Sucot y acamparon en Etam, en los límites del desierto. Salieron de Sucot y acamparon en Etam. Salieron de Etam, dieron la vuelta hacia Pi Hariró, que está al oriente de Baal Zephón, y acamparon frente a Migdol. Salieron de Pi Harirot, cruzaron el mar y llegaron al desierto. Caminaron 3 días por el desierto de Etam y acamparon en Mará. Salieron de Mará y llegaron a Elim, donde había 12 manantiales y 70 palmeras, y acamparon allí. Salieron de Elim y acamparon junto al Mar Rojo. Salieron del Mar Rojo y acamparon en el desierto de Sin. Salieron del desierto de Sin y acamparon en Dofca. Salieron de Dofca y acamparon en Aluz. Salieron de Aluz y acamparon en Refidim.
donde la gente no tenía agua para beber. Es muy importante. Salieron de Refidim y acamparon en el desierto de Sinaí. Salieron del desierto de Sinaí y acamparon en Kibrot Hatabá. Salieron de Kibrot Hatabá y acamparon en Haserot. Salieron de Haserot y acamparon en Ritma. Salieron de Ritma y acamparon en Rimón Pérez. Salieron de Rimón Pérez y acamparon en Libná. Salieron de Libná y acamparon en Risá. Salieron de Risá y acamparon en Quejelata. Salieron de Quejelata y acamparon en el monte Sefer. Salieron del monte Sefer y acamparon en Haradá. Salieron de Haradá y acamparon en Maquelot. Salieron de Maquelot y acamparon en Tahat. Salieron de Tahat y acamparon en Terá. Salieron de Terá y acamparon en Mizca. Salieron de Mizca y acamparon en Hasmoná. Salieron de Hasmoná y acamparon en Moserot. Salieron de Moserot y acamparon en Bené Jacán. Salieron de Bené Jacán y acamparon en Jor de Gidgal. Salieron de Jor de Gidgal y acamparon en Jotbatá. Salieron de Jotbatá y acamparon en Abroná. Salieron de Abroná y acamparon en Esión Geber. Salieron de Esión Geber y acamparon en el desierto de Sin, es decir, en Cades. Salieron de Cades y acamparon en el monte Or, en la frontera con Edom. Por orden del Señor, el sacerdote Aarón subió al monte Or y allí murió. El día primero del mes quinto del año 40, contando a partir de la fecha en que los israelitas salieron de Egipto, cuando Aarón murió en el monte Or, tenía 123 años. El rey cananeo de Arad, que vivía en el Negueb de Canaán, se enteró de la llegada de los israelitas. Salieron del monte Or y acamparon en Salmoná. Salieron de Salmoná y acamparon en Punón. Salieron de Punón y acamparon en Obot. Salieron de Obot y acamparon en Lié Abarim, en la frontera con Moab. Salieron de Lié Abarim y acamparon en Dibón Gat. Salieron de Dibón Gat y acamparon en Almón Diblataim. Salieron de Almón Diblataim y acamparon en los montes de Abarim, al oriente del Nebo. Salieron de los montes de Abarim y acamparon en las llanuras de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. El campamento junto al Jordán se extendía desde Bet-Jesimot hasta Abel-Sittim, en las llanuras de Moab. Normas para la ocupación y repartición de Canaán. En las llanuras de Moab, junto al río Jordán, frente a Jericó, el Señor se dirigió a Moisés y le dijo: di a los israelitas lo siguiente: cuando ustedes crucen el Jordán y entren en el país de Canaán, expulsen a todos los habitantes del país. Destruyan todas sus estatuas de piedra y de metal fundido,
y echen abajo todos los lugares de culto que tienen en las colinas. Conquisten el país y establezcanse en él, porque yo se lo entrego a ustedes para que lo ocupen. Pero deberán repartirlo por suerte entre los clanes de todas las tribus. A los clanes numerosos se les dará un territorio grande, y a los pequeños un territorio pequeño. Cada clan recibirá lo que la suerte les señale. Y si ustedes no expulsan a los habitantes del país, los que se queden allí les molestarán como una estilla en el ojo o como espinas en el cuerpo. Cuando ustedes se instalen en el país, entonces yo haré con ustedes lo que pensaba hacer con ellos. Palabra de Dios. Bueno, el capítulo número 33 del libro de Números es el capítulo número 150 que a través de este ejercicio espiritual que hacemos la mayoría de veces los viernes y en ocasiones especiales los jueves, hemos completado con el de hoy 150 capítulos de la Biblia. Los 50 de Génesis, los 40 de Éxodo, los 27 de Levítico y ahora 33 de Números, dándonos el valor de 150. Llevamos el 11.2% de la Biblia recorrida. Y este capítulo, al leerlo simple y sencillamente, pues prácticamente podemos decir que no nos dice nada. Es una ruta, un conjunto de puntos que se nos quiere recordar el recorrido que hizo Israel desde que salió de Egipto, desde Ramsés, ¿verdad? El día siguiente a la celebración de la Pascua. La Pascua se celebraba el 14 de Nisan, el 14 del primer mes, y ellos salieron al día siguiente, cuando pudieron salir como no esclavos que huyen de su amo, sino como una nación liberada por un Dios todopoderoso que dictó sentencia sobre todos los dioses falsos de los egipcios. El imperio egipcio era el imperio más poderoso de ese momento. Israel, siendo esclavos durante 400 años, sale victorioso no gracias a ellos, no gracias al poder militar ni a la estrategia militar de Moisés, sino que sale por el poder de Dios. Dios muestra su poder. Y ellos comienzan a hacer un recorrido para llegar a la tierra prometida. ¿Y cuál era la tierra prometida? La tierra de Canaán. Y comienzan a decirnos a nosotros en el capítulo cuáles eran los puntos. Dios le decía a Moisés, ves escribiendo donde vayamos acampando. La idea era durar cierto tiempo, 3 meses, 5 meses, máximo 1 año, entre el trayecto entre Egipto y Canaán, ¿sí? Pero el pueblo estaba muy amarrado a 400 años de esclavitud en Egipto. Habían crecido y muchas generaciones se habían formado viendo la idolatría, viendo la fe politeísta de los egipcios, y muchos de ellos ya se habían acostumbrado a ese esplendor de los egipcios. Y para ellos fue muy duro, fue muy difícil enfrentarse al desierto. Y es así como ellos comienzan, en primera instancia, tienen el primer contacto idolátrico cuando llegan a las estribaciones del monte Sinaí, y Moisés sube los 40 días. Esto es muy importante, porque son 40 años los que dura Israel para llegar a la tierra prometida. Y son 40 días los que
sube Moisés a la cima del monte Sinaí a recibir los 10 mandamientos de la ley del monte Sinaí, de la alianza del monte Sinaí que él establecía como mediador con Dios. Y es ahí como Aarón es obligado, y él no se opone, a hacerle un becerro de oro. Esta es la generación. Luego comienzan a quejarse, una serie de quejas. Comienzan a quejarse por la falta de agua. Moisés y el Señor los lleva a un punto, creo que es donde de Mará llegan a Elim, donde habían 12 manantiales y 7 palmeras. Ahí el Señor hace que Moisés, por medio de un tronco, endulce el agua y ellos puedan tomar agua. Luego se quejan por la falta de comida, la falta de alimentos. Y le dicen a Moisés que en Egipto, en que eran esclavos, tenían carne en abundancia, pero una carne podrida, ¿sí? Entonces Moisés ora al Señor y el Señor le envía el maná y les envía las codornices. Le envía pan y carne, que es prefigura de la Eucaristía. Recordemos que la Eucaristía es pan bajado del cielo y carne, cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Luego se quejan nuevamente, van avanzando y se quejan nuevamente, y el Señor hace que Moisés, por medio de una roca, la roca les dé de beber. La roca se quiebra y surge un manantial de agua donde pueden beber en medio del desierto. Entonces les da pan en el desierto y les da agua en el desierto. Pero a un pueblo quejoso, a un pueblo de dura cerviz, a un pueblo terco que ya había recibido la alianza. Bueno, ellos idolatran al becerro de oro antes de recibir la alianza. Pero después de recibir la alianza, comienza el Señor a formarlos como nación y comienza a darles responsabilidades. Les establece un liderazgo político, les establece un sacerdocio, les establece un templo, el tabernáculo, ¿verdad? Temporal, obviamente, les establece un sacerdocio, ¿verdad? Y los va formando no como esos esclavos que estaban ahí para servir al imperio egipcio, sino como una nación soberana, libre, llamada a ser sacerdotal y a, por medio de ella, enseñarle a las demás naciones de la tierra quién era el Dios verdadero. Esa era la misión del pueblo de Israel. Ahora, su otra misión era conquistar la tierra prometida, establecerse en la tierra prometida para que el Señor cumpliera la promesa que le había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob. A tu descendencia, a tus descendientes voy a darle toda esta tierra. Pero estos señores en este camino, primero con la rebelión de Coré, ¿verdad?, de Datán y Abiram, surge la disputa por el poder y la protesta por el liderazgo y por el sacerdocio de Aarón. Y el Señor se pone rabioso y los castiga. Luego Moisés, cuando llegan a Cades, envía a 2 espías para que puedan ver la tierra prometida, y lo que hacen 10 de los 12 espías es que desaniman al pueblo y hacen que esa generación que salió de Egipto no crea en el Señor, reniegue de su suerte y Dios los castigue, no permitiéndolos entrar a la tierra prometida. Esa generación tenía que morir, excepto Moisés, Aarón, Josué y Caleb. Y es ahí cuando duran 38 años navegando por todos estos puntos hasta que se van acercando a Edom. Luego comienzan a tener una serie de resistencias del rey de Aram, de los amonitas, de los edomitas,
de los moabitas, que los ven como enemigos, y ahí es cuando el rey de Moab contrata al profeta Balaam, el hijo de Beor, para que los maldiga, pero Balaam no lo puede hacer porque Dios no se lo permite. Entonces Balaam lo que hace es que le dice al rey de Moab que por medio de las mujeres que seduzcan a los israelitas puedan desviarlos y debilitarlos espiritualmente. Y eso ocurre porque muchos israelitas se van detrás de las moabitas y de las también de las madianitas, y el Señor envía una plaga que mata a 25,000 israelitas. Y hasta ahí vamos de cerca. Entonces aquí podemos ver cómo el Señor nos permite o les permite a ellos recordar todo ese recorrido desde que salieron de Egipto hasta las puertas de la tierra prometida. Están en las puertas, están en esa tierra que vimos el capítulo pasado que reclamaron las tribus de Rubén y de Gad y la media tribu de Manasés, que están al oriente, que están al este del río Jordán, en el levante cercano. De ese lado todavía no se considera tierra prometida, sino lo que está al occidente, lo que está al oeste del río Jordán, que estaba acampado, que estaba poblado por los pueblos cananeos. Los pueblos cananeos habían desarrollado una cultura, una religión, una idolatría, una sociedad demasiado corrupta, demasiado lasciva, demasiado demoníaca en sus prácticas, de todo sentido. Para los cananeos, sus antecesores, los sodomitas, les quedaban pequeños. La tierra en la que vivían, y la tierra los quería vomitar por la maldad, por la sed de sangre, por los sacrificios de niños, por los incestos, por la pedofilia, la homosexualidad. Todo eso había generado que todos esos pueblos llevaran una degeneración enorme. El Señor, por medio del pueblo de Israel, le da la orden de que desocupe la tierra prometida, el país de Canaán, que destruya todo lo que sea idolátrico. Le dice: destruyan todo, expulsen a todos los habitantes, destruyan todas sus estatuas de piedra y de metal fundido, y echen abajo todos los lugares de culto. O sea, Israel debía entrar, conquistar, exterminar, aunque a oídos del siglo XXI nos parece algo terrible. Tenía que exterminar a estos pueblos, acabarlos y reemplazar la idolatría con el culto al verdadero Dios, que era el que tenía el pueblo de Israel. Esa era su misión. Prácticamente eran dos. La primera, la conquista de la tierra prometida con la expulsión y la destrucción de la cultura cananea y todas sus depravaciones, y por medio de su vida, por medio de su culto, poder enseñarle a las demás naciones de la tierra el monoteísmo y el Dios verdadero. Y si no lo hacían, el Señor ya les estaba profetizando lo que les iba a ocurrir. Esos cananeos que dejaran con vida, les iban a hacer la vida imposible y los iban a hacer que fallaran en su misión. Ellos conquistan la tierra prometida, pero no llegan a cumplir la alianza del monte Sinaí y son exiliados 2 veces. Primero, por el imperio asirio, que se lleva a Israel, a las 10 tribus que se separan de la casa dinástica de David, y después por medio de Nabucodonosor II con Babilonia
que se lleva al exilio a el pueblo de Judá, o al país de Judá. Ok, para la gloria de Dios. Esta noche vamos a hacer un análisis de cómo Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, cumple lo que el pueblo de Israel no hizo, siguiendo y haciendo lo mismo que tuvo que hacer el pueblo de Israel en el desierto, él no lo hizo. Pero vamos a partir de dos bases. La primera base es cómo Satanás utiliza siempre el mismo truco para tentarnos y para desviarnos del camino de Dios. Lo hizo en el principio, como lo vamos a ver, lo hizo con Israel, lo trató de hacer con Cristo, en el cual estaba Israel y estaba la iglesia, y lo sigue haciendo hoy día igual con todas las ideologías. Lo hizo con Martín Lutero en el año 1521 y lo sigue haciendo todos los días hasta el sol de hoy. Y segunda base es: Cristo es Rey de Israel después que Juan Bautista lo bautiza. No solamente lo bautiza, sino que lo unge como Rey de Israel. Y al ser el Rey de Israel es Israel mismo. Y como él sí cumple las tres funciones. La primera es pasar la prueba en el desierto. La segunda es conquistar la tierra prometida. Y tercero, dar a conocer al Dios verdadero a través de su mensaje y de su sacerdocio. Vamos para eso. Vamos a ver cómo Satanás desde el principio de los tiempos nos tiene de monitos y nos engaña de la misma manera. Vámonos a Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 8. La caída. Dice: Adán y Eva desobedecen a Dios. La serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que Dios el Señor había creado. Y le preguntó a la mujer: ¿Así que Dios les ha dicho que no coman del fruto de ningún árbol del jardín? Y la mujer contestó: Podemos comer del fruto de cualquier árbol, menos del árbol que está en medio del jardín. Dios nos ha dicho que no debemos comer ni tocar el fruto de ese árbol, porque si lo hacemos, moriremos. Pero la serpiente le dijo a la mujer: No es cierto, no morirán. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, podrán saber lo que es bueno y lo que es malo, y que entonces serán como Dios. La mujer vio que el fruto del árbol era hermoso, y le dieron ganas de comerlo y de llegar a tener entendimiento. Así que cortó uno de los frutos y se lo comió. Luego le dio a su esposo y él también comió. En ese momento se les abrieron los ojos y los dos se dieron cuenta que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se cubrieron con ellas. El hombre y su mujer escucharon que Dios, el Señor, andaba por el jardín a la hora en que sopla el viento de la tarde,
la misma hora en que Cristo murió. Y corrieron a esconderse de él entre los árboles del jardín. Palabra de Dios. Quiero explicar cortamente este pasaje bíblico para que tengamos las bases argumentativas de lo que vamos a ir desarrollando esta noche. En primera instancia tenemos que recordar que Dios crea la tierra y en la tierra establece a la humanidad y escoge al hombre como su sacerdote. Adán es el sacerdote de Dios en esta alianza. Aquí hay una alianza entre Dios y el hombre. Dios hace el mundo, lo puebla y hace al hombre para que lo administre y lo bien cuide, o lo cuide. Y le da en esta alianza que hace con Adán un solo mandamiento. ¿Sí? Un solo mandamiento. Adán es el sacerdote y él recibe la doctrina. ¿Cuál es la doctrina? La doctrina nos la dice Eva, que es catequizada por su esposo Adán. Ella no es sacerdote. Ella recibe la doctrina y la repite, pero no la interioriza. Ni Adán tampoco. La conoce muy bien. Y me gusta mucho porque aquí Dios se ve transparente. Transparente. Eva nos hace ver cómo Dios desde el principio es transparente. La doctrina dice que, dice la mujer, pero podemos comer del fruto de cualquier árbol, ¿sí? Menos del árbol que está en medio del jardín. Dios nos ha dicho, es palabra de Dios. La doctrina es palabra de Dios, surge de Dios, no de cualquier hombre o de cualquier mujer. Nos ha dicho que no debemos comer ni tocar el fruto de ese árbol, porque si lo hacemos, moriremos. Dios, esa es la doctrina. Dios establece un mandamiento. El hombre solamente tenía que respetar ese mandamiento. Eso es lo único que él tenía que hacer. ¿Que cuál era el fruto? ¿Que qué significaba? En este momento, para esta reflexión, eso no interesa. Lo que interesa aquí es que el hombre estaba en un lugar y era el sacerdote de esta alianza. Y esta alianza solamente tenía un mandamiento, que ellos debían obedecer. Tenían 99 árboles con 99 frutos diferentes. Solamente tenían que respetar el árbol de Dios. El árbol de Dios. Dios lo dijo. Muchas veces uno no tiene por qué llegar a comprender por qué Dios dice o hace las cosas. Simplemente es obedecerle. Tenerle fe, confianza. Satanás lo que hace es protestar contra ese mandamiento. Primero lanza la pregunta con veneno. Por eso se utiliza la imagen metafórica de la serpiente, como la serpiente que en su boca tiene veneno y expulsa el veneno por su boca. Satanás, por medio de su pregunta, expulsa el veneno de la duda y le hace la pregunta. No va directamente, pero sí le pone la carnada a la mujer, la cual cae redondita. Primero, ella no debía hablar con la serpiente. Debía ir y preguntarle a Adán: Adán, ¿este animal habla? Primero que todo. Ella asumió las cosas que no le correspondían y que no le corresponden. Y cuando la mujer hace lo que no le corresponde, ahí vienen los problemas. ¿Qué pasa? Aquí vemos la imagen del protestante como tal. Miren lo que dice Satanás. No es cierto. Hay que bautizar a los niños. No es cierto.
hay que comulgar para estar en comunión con Cristo. No es cierto. Hay que confesar los pecados a los sacerdotes que dejó Cristo. No es cierto. Hay que venerar a la Santísima Virgen María como Madre de Dios. No es cierto. Podemos orar a los santos que Dios tiene en su gloria. No es cierto. ¿Sí ven? No morirán. Llama Satanás mentiroso a Dios. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol podrán saber lo que es bueno y lo que es malo. Él le inyecta a Eva la duda de Dios, la duda sobre el carácter amoroso, perfecto y santo de Dios. El carácter perfecto y santo de la Eucaristía. El carácter perfecto y santo del sacramento de la confesión. El carácter perfecto y santo del bautismo en los niños. Y así sucesivamente. La mujer vio, por eso el Evangelio nos va a decir de que la fe crece del oír, y el oír la palabra de Dios. Eva escuchó no la palabra de Dios, sino la palabra del mundo, que es Satanás. Y luego vio, se dejó llevar por lo visual. Por eso la religión verdadera no puede basarse en lo que veo, sino en lo que escucho y lo que practico. Y así podemos ver cómo ella indujo al que tenía que defender la doctrina. Porque Adán debió decir: no, Señor, yo no voy a comer de ese árbol porque ese fue el único mandamiento que el Señor me dejó a mí encargado. Y yo a usted le dije que no. Pero no, se dejó llevar por ella y también pecó. Por eso es a él como sacerdote encargado. Dios es a quien le dictamina la sentencia más fuerte. Y vemos cómo ellos mismos definieron qué era lo bueno y qué era lo malo, que es lo que está haciendo ahora mismo la sociedad occidental, diciendo qué es lo bueno y qué es lo malo, que es totalmente aberrante. Y vemos cómo se alejaron de Dios, cómo la gente hoy en día se aleja de Dios. Y de todo lo que realmente significa Dios, la gente se aleja con el falso pensamiento de que ahora son libres de un ser supremo opresor imaginario para controlar las masas, como dicen los ateos. Y eso es lo que ocurre. Miren cómo actúa Satanás. Vamos a tenerlo en cuenta. Ahora, la segunda parte es: Jesús es rey de Israel cuando va al desierto y es tentado por Satanás. Y al ser rey de Israel, es Israel mismo. Y va a hacer lo que Israel no pudo hacer. En primera instancia vamos a ver cómo fue ungido David, el glorioso rey de la alianza del monte Sinaí. Y después vamos a ver cómo fue ungido el rey de el Nuevo Testamento o de la alianza del monte Sión, nuestro Señor Jesucristo, que ambos son familia. David es padre de Jesús, ¿verdad? Lo sabemos muy bien. Vámonos en primera instancia al libro de primera de Samuel, capítulo 16, versículos del 1 al 13. Dice: David es consagrado rey. Y fíjense que para ser consagrado rey no era necesario estar en el palacio y ponerle una corona. No, para ser rey de Israel lo que más se necesita es: 1, ser escogido por Dios. 2, que lo haga un profeta de Dios. 3, ser ungido con aceite o con el Espíritu Santo. Y 4, que a partir de ahí el Espíritu Santo esté con el ungido o el elegido. Vamos a verlo. Dice: el Señor dijo a Samuel. Samuel es el primer profeta de Israel. Lo vimos
varios capítulos anteriores. ¿Hasta cuándo vas a estar triste por causa de Saúl, que fue el primer rey de Israel? Ya no quiero que él siga siendo rey de Israel. Anda, llena de aceite tu cuerno, que quiero que vayas a la casa de Jesé, el de Belén, porque ya escogí como rey a uno de sus hijos. ¿Y cómo haré para ir?, respondió Samuel. Si Saúl llega a saberlo, me matará. El Señor le contestó: toma una ternera y di que vas a ofrecérmela en sacrificio. Después invita a Jesé al sacrificio, y yo te diré lo que debes hacer. Consagra como rey a quien yo te diga. Es Dios quien elige al rey, no cualquier otro. Es Dios mismo. Samuel hizo lo que el Señor le mandó, y cuando llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con cierto temor, porque era el profeta de Dios. Y le preguntaron: ¿vienes en son de paz? Así es, respondió Samuel. Vengo a ofrecer un sacrificio al Señor. Purifíquense y acompáñenme a participar en el sacrificio. Purifíquense. El profeta estaba haciendo el acto de purificar. Luego Samuel purificó a Jesé y a sus hijos y los invitó al sacrificio. Cuando ellos llegaron, Samuel vio a Eliab y pensó: con toda seguridad este es el hombre que el Señor ha escogido como rey. Pero el Señor le dijo: no te fijes en su apariencia ni en su elevada estatura, pues yo lo he rechazado. Ese no es. No se trata de lo que el hombre ve. ¿Qué hizo Eva? Vio que el fruto era bueno y lo comió. Miren lo que dice el Señor. No se trata de lo que el hombre ve, pues el hombre se fija en las apariencias, como hizo Eva, pero yo me fijo en el corazón. Entonces Jesé llamó a Abinadab y se lo presentó a Samuel. Pero Samuel comentó: tampoco a este ha escogido el Señor. Luego le presentó Jesé a Samá. Samuel dijo: tampoco ha escogido a este. Jesé presentó a Samuel 7 de sus hijos, pero Samuel tuvo que decirle que a ninguno de ellos lo había elegido el Señor. Finalmente le preguntó: ¿no tienes más hijos? Falta el más pequeño, que es el que cuida el rebaño. Respondió Jesé: era pastor. Manda a buscarlo, dijo Samuel, porque no comenzaremos la ceremonia hasta que él llegue. Jesé lo mandó a llamar, y el chico era de piel sonrojada, agradable y bien parecido. Entonces el Señor le dijo a Samuel: este es, recuerden esas palabras, este es, así que levántate y conságralo como rey. Enseguida Samuel tomó el recipiente con aceite y en presencia de sus hermanos consagró como rey al joven, que se llamaba David. A partir de aquel momento, el Espíritu del Señor se apoderó de él. Después Samuel se despidió y se fue a Ramá. Palabra de Dios. La tenemos ahí, la tenemos clara, vemos todo el cuadro. Dios quiere un nuevo rey para su pueblo Israel. Manda a su profeta. Samuel es el primer profeta de Israel, el que consagró a Saúl y el que va a consagrar a
David. David es el rey de Israel del Antiguo Testamento. ¿Sí? Y Dios lo hace escoger al que él menos cree, que cuando se presenta es Dios quien le dice, este es, conságralo, conságralo. Lo unge con el aceite, que es símbolo del Espíritu Santo, y a partir de ese momento el Espíritu de Dios está con David. Ahí David es rey de Israel, aunque Saúl esté en el palacio y sea el que las tropas sigan. Pero para Dios, el rey de Israel es David. Vámonos ahora cómo el último rey de Israel es ungido por el último de los profetas del Antiguo Testamento, Juan el Bautista. Y sucede exactamente lo mismo que pasó con David. Vámonos al Evangelio de San Mateo, capítulo 3, versículos del 13 al 17. Vamos a ver cómo Cristo no solamente es bautizado por Juan Bautista. Sí, es bautizado porque Juan bautizaba. Y en el bautismo de Jesús se establece todo lo que gana un niño católico cuando es bautizado. ¿Sí? Pero vamos a ver que no solamente el bautismo de Juan fue para darnos ejemplo del bautismo, sino que fue un acto que tenía que hacerse por voluntad de Dios. Jesús es bautizado. Jesús fue de Galilea al río Jordán. ¿Dónde estaba Israel antes de entrar a la tierra prometida? En el Jordán. ¿Dónde estaba Juan? ¿Juan quién es? Samuel. Aunque Juan realmente es el Elías que debía de volver cuando se presentara el Señor, para que lo bautizara. Al principio Juan quería impedírselo y le dijo, yo debería ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Tenía un pensamiento un poco protestante. Jesús le contestó, déjalo así por ahora, pues es conveniente para el plan de salvación, ¿verdad?, que cumplamos todo lo que es justo ante Dios. ¿Qué era lo justo ante Dios? Que Juan, el último profeta de Israel, del Antiguo Testamento, el último de los grandes profetas, que era el mismo Elías, consagrara a Cristo como el rey de Israel, así como fue consagrado David antes de que él comenzara su ministerio. Entonces dice, entonces Juan consintió, así como consintió Samuel. En cuanto Jesús fue bautizado y salió del agua, el cielo se le abrió y vio que el Espíritu de Dios bajaba sobre él como una paloma. O sea, la unción del aceite. ¿Sí? Se oyó entonces una voz del cielo que decía, este es, ojo a eso, este es. ¿Recuerdan? Primera de Samuel 16, este es cuando se presenta ante Samuel David. Aquí delante de Juan se está presentando Jesús, y cuando Juan hace el acto de consagración, Dios Padre, ¿sí?, persona divina independiente de Dios Hijo, que está recibiendo la consagración, e independiente de Dios Espíritu, que está descendiendo del cielo para llenar a Dios Hijo. Dice, se oyó entonces una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, a quien he elegido. Palabra del Señor. Ahí Jesús es ungido rey de Israel.
Y Poncio Pilato lo sabía por inspiración del Espíritu Santo y por eso le coloca en la cruz del Calvario el título por el cual es crucificado. Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Eso no ocurre por casualidad o por error de Pilatos. Eso ya estaba definido aquí en este momento. Vamos ahora a ver cómo Jesús cumple la misión en el desierto que debió ejecutar Israel guiadas por Moisés, pero que no lo hicieron por su terquedad y por su falta de fe. Vámonos a Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 11. El diablo pone a prueba a Jesús. Vamos a ver si Jesús es Eva. Vamos a ver si Jesús es Eva y Adán. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto, lugar donde estuvo Israel, para que el diablo lo pusiera a prueba. Antes de empezar el reino de los cielos, el ministerio, la conquista de Israel, la conquista de la tierra prometida, tenía que derrotar de manera definitiva a su peor enemigo, Satanás. Va para esa. Entonces, estuvo 40 días y 40 noches sin comer y después sintió hambre. ¿Cuántos años duró Israel recorriendo el desierto antes de llegar a la tierra prometida? 40 años. O sea, Jesús cumple un día por cada año de Israel. Sin comer. Allá Dios le dio el maná. A Cristo no le dio nada. ¿Verdad? Y cuando sintió hambre después de los 40 días, el diablo se acercó entonces a Jesús para ponerlo a prueba y le dijo, hizo lo mismo que con Eva. Si de verdad eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en panes. Pero esa no era la misión de Jesús. Satanás quería sacar siempre utiliza la palabra de Dios. Ojo a eso, católicos. Siempre utiliza la palabra de Dios para confundirnos y para tergiversar la doctrina sana. Dice, si de veras eres hijo de Dios, ordena estas piedras se conviertan en panes. Pero Jesús le contestó, con la misma escritura le respondió. La escritura dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que salga de los labios de Dios. Eva no comió la palabra de Dios, no la digerió, no la guardó en el corazón, como si lo hacía María. Y María guardaba en su corazón todas estas cosas. Eva no se comió la palabra de Dios y por eso la escupió cuando Satanás la tentó. Miren lo que dice Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Dios le dio sus mandamientos a el pueblo de Israel por medio de Moisés en el monte Sinaí con los 10 mandamientos. Y ellos no lo cumplieron, no las cumplieron. ¿Sí? Ok. Luego el diablo lo llevó a la santa ciudad de Jerusalén, lo subió a la parte más alta del templo y le dijo, si de veras eres hijo de Dios, tírate abajo porque la escritura dice. Otra vez utiliza las santas escrituras para tergiversar la doctrina. Dios mandará que sus ángeles te cuiden, te llevarán con sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Y se sabe la Biblia y se recita la Biblia, pero a su conveniencia, a su propia interpretación. Y viene Jesús y le da la única interpretación que debe dárselo. Lo frena y lo para. Y le dice, Jesús le contestó, también dice la Escritura, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Es una batalla espiritual. ¿Sí?
palabra y palabra. Este la utiliza para tergiversar y desviarnos del camino. El Señor Jesucristo, para mantenernos en el camino, en la sana doctrina. Satanás utiliza la misma palabra para desviar la doctrina. Finalmente el diablo lo llevó a un cerro muy alto y mostrándole todos los países del mundo y la grandeza de ellos, le dijo: yo te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. La idolatría. La idolatría, donde el pueblo de Israel cayó varias veces durante el recorrido en el desierto, con el becerro de oro y con la adoración a Baal Peor. ¿Recuerdan? Mostraron la países del mundo y la grandeza de ellos, le dijo: yo te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Jesús le contestó: vete, Satanás, porque la Escritura dice: adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. El monoteísmo, el adorar únicamente a Dios, a Dios. ¿Sí? Entonces el diablo se apartó de Jesús y unos ángeles acudieron a servirle. Palabra del Señor. Jesús, como Rey de Israel y como Israel mismo, pasa el tiempo, 40 días y 40 noches, como el pueblo de Israel duró 40 años, sin comer. Y cuando Satanás quiso tentarlo, venció las tres tentaciones. La primera, la de comer la palabra de Dios, la de vivir por la palabra de Dios. No solamente pensando en llenar la tripa, sino en oír y obedecer la palabra de Dios. Cosa que no hizo Eva, ni hizo el pueblo de Israel en la alianza del monte Sinaí. 2. Vence la tentación de poner a prueba al Señor y de usar a Dios como un amuleto o como un talismán para conseguir los intereses egoístas y propios. Dice Jesús: no, Señor, a Dios se le respeta, a Dios se le honra, a Dios no se le usa ni se jura en vano. Y tercero, la idolatría. Solo existe un ser al cual hay que adorar: Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ninguna criatura, por muy hermosa, por muy poderosa, por muy sabia, merece adoración. Solo Padre, Hijo y Espíritu Santo, que conforman a Dios. Y esto es lo que hace de que Jesús pueda vencer a Satanás y pueda cumplir en el desierto lo que Israel no pudo. Para terminar, vamos a ver cómo Jesús conquista la tierra prometida y de qué manera. Vámonos ahí mismo en el capítulo 4, versículos del 23 al 25, hermosísimo. Dice: Jesús enseña a mucha gente. Jesús recorría toda Galilea. Galilea es tierra prometida. Enseñando en la sinagoga de cada lugar. Anunciaba la buena noticia del reino y curaba a la gente de todas sus enfermedades y dolencias. Se hablaba de Jesús en toda la región de Siria y le traían a cuantos sufrían de diferentes males, enfermedades y dolores, y a los endemoniados, a los epilépticos y a los paralíticos, y Jesús los sanaba. Mucha gente de Galilea, de los pueblos de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de la región al oriente del Jordán, seguían a Jesús. Palabra del Señor. Jesús no necesitó entrar a cada tierra prometida y destruirlos, acabarlos, exterminarlos. Jesús conquistó la tierra prometida por medio de su mensaje, por medio de sus obras y por medio de su amor.
Y tanto fue el impacto que dejó Cristo con su mensaje, que hizo que la historia de la humanidad se dividiera en dos partes. Una antes de su llegada y otra después de su llegada. Jesús fue un fenómeno enorme, tan grande que hasta oídos del emperador y toda la Roma llegase la historia de el judío milagrero. Tanto fue el poder de Jesús sin levantar una sola espada, sin levantar un solo rifle, en el imperio más poderoso que ha conocido la faz de la tierra, en el imperio más hostil, más salvaje, que todo lo arreglaba arrasando, llega esta flor hermosa del jardín del Edén, florece en el desierto y le da vida a todo lo que lo contemple. Todo lo podemos ver aquí, como Jesús hace lo que Israel no pudo. Dio a conocer al Dios verdadero con un mensaje maravilloso. Luego se lo transmite a sus discípulos, a los apóstoles, y de ahí surge la iglesia, que en un principio es perseguida por el imperio romano, pero después a través del amor. Esa es otra historia, y historia real, verdadera, ¿sí? Que no lo pueden negar los protestantes, los luteranos. Conquistan de la misma manera, con amor, con servicio, con sacrificio al imperio romano. No es Constantino quien paganiza a la iglesia, es la iglesia quien cristianiza el mundo para la gloria de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.